Bueno, bienvenidos amigos a este video. Estoy acá con mi amigo Diego, ¿sí? Y bueno, la idea de este programa va a ser, vamos a hablar sobre diversos temas, varios temas. En particular, el punto en común de todos estos temas es la masonería, ¿sí? Vamos a hablar sobre esta organización, este culto, o vamos a ver qué es, de qué se trata todo esto. Y vamos a hacer como vamos a utilizar algunos recursos, como por ejemplo vamos a estar hablando sobre una película, ¿sí? Que se la recomendamos que la vean por supuesto, se llama Tesoro Nacional. Es una película, bueno, que enseguida vamos a estar compartiendo un par de cosas. Bueno, Diego, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de donde estén. Muy bien, acá andamos para profundizar estos temas tan interesantes. Excelente, Diego. Bueno, Diego, si me dejas, voy a decir un par de cosas, ¿sí? Y después te voy a como dar el hilo y para que nos puedas compartir. Sí, sí, tranquilo. Bueno, no, en primer lugar, tipo, estaba pensando yo cómo hoy en día existen como tres grupos de tres como vínculos hacia Dios, ¿no? Entonces, como que por un lado el grupo A, podríamos decir que son las personas que son creyentes, ¿sí? En donde se congregan en grupos, asisten a una iglesia y siguen como una serie de prácticas, de ideas. Generalmente son ideas absolutas, como siguen los 10 mandamientos, o si hacen tal cosa o tal otra, es pecado o no es pecado, ¿no? Entonces, como que esa es una primer forma de relacionarse con Dios. Después tenemos una segunda forma que sería justamente todo lo contrario y lo opuesto. Las personas que son ateas, que directamente niegan la existencia de Dios y allí dentro, para mí, a mi forma de ver, está la ciencia que se ha divorciado de la espiritualidad, ¿sí? O de la religión también. Está la ciencia ahí como esa falta de propósito, esa falta de lo trascendente, de lo espiritual. También ahí yo coloco al satanismo, que sería eh, como da un libertinaje, un hedonismo, un libertinaje, ¿no? Como todo eso entra dentro, para mí, del ateísmo, ¿sí? Que esa es otra forma de relacionarse con Dios, donde directamente no consideras un Dios o una inteligencia superior, ¿no? Ese es el grupo B, y el grupo C tiene que ver con la mística, el misticismo, ¿sí? Que es las personas que quieren tener una conexión directa con un Dios, con una inteligencia, ¿no? Y ahí podemos mencionar, por ejemplo, grupos como o movimientos como el catarismo o el tema de las comunidades de los esenios, ¿no? Personas que a lo largo de la historia han querido comunicarse directamente con Dios y no han necesitado de iglesias, instituciones o seguir una serie de dogmas estructurados, cuadrados. Y yo creo que la masonería, ¿no? Como todo esto va con esto que voy a decir, yo creo que todos estos tres grupos, ¿sí? La masonería tiene elementos de los tres grupos. Sí, sí, sí. Del grupo A, ¿por qué? Porque están organizados en logias. Sí, tiene su templo. Tienen su templo donde las personas asisten. Sí, sí. Además hay una serie de rituales, como por ejemplo el ritual de iniciación para Sí, sí, sí. pertenecer. Después en el segundo grupo me parece porque de hecho hay rumores y se dice de que las personas que están ahí, hay en algún momento de la masonería en donde vos tenés que como rendirle culto a Satanás o Lucifer, ¿no? Entonces tenés que elegir como en entregar tu vida a Jesús. Se les invita a las personas, ¿no? Y esto no sé si lo habéis escuchado, de la masonería. ¿Lo habéis escuchado? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, que en sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque la masonería, ¿no? Como que entiende de que para vos ser masón, vos estás entrando a la masonería porque necesitas de la luz del conocimiento, ¿no? Entonces vos te volvés dependiente de algo externo hacia vos que te va a iluminar, te va a dar la sabiduría, el conocimiento. Entonces como que, bueno, obviamente por ese lado también lo considero del grupo B, como por esta banalización también o esta codependencia de una entidad superior. Y en tercer lugar, bueno, tiene un poco del esoterismo, de la mística, ¿sí? Todos los simbolismos que están asociados a la masonería son muy interesantes, que están presentes, bueno, en muchas películas que la gente no tiene idea de las películas. Como por decirte, Harry Potter,
está lleno de simbolismo masón, el Señor de los Anillos. Y así en eventos también, que bueno, justo se da la casualidad de que hoy es 11 del 9, o sea, 1-1. Justo se da la casualidad que hoy día, hace no sé cuántos eran, como más de 20 años atrás. El atentado de las Sí. Torres Gemelas. Sí. Sí, fue en el 2000. Sí, 2001 creo. 2001, sí. 2001 justo se da la casualidad 11. Claro, que es 1-1 y que está asociado a un ritual de sacrificio prácticamente. Sí. Es un ritual de sacrificio donde están mostrándote la simbología de la dualidad 1-1, el 11. Además, Hollywood venían retratando este suceso Sí. en muchas películas con muchísima antelación. Sí, completamente. Así que bueno. Lo de la programación predictiva, te referís, claro. Sobre atentados sobre las torres, hasta cómics y demás cosas que venían vaticinando lo que iba a pasar en el futuro, que a mi entender y a mi manera de ver lo que sucedió después fue un cambio de paradigma histórico. Sí. Con esto que en ese momento proclamó el presidente de Estados Unidos, que fue la guerra contra... En su momento, es más, el presidente de Estados Unidos en el discurso después de los atentados, él mencionó una cruzada, Okay. hacer una nueva cruzada. Perdón. Sí, una nueva cruzada en contra del mundo árabe, en este caso. Una nueva cruzada. Fueron los demonizados, la parte que fue demonizada. Fueron demonizados, claro. Después de este autoatentado, que bueno, sobradas pruebas hay, y no hablemos de conspiranoia, sino sobradas pruebas que fue un autoatentado. Sí. Bueno, será otro tema. Será otro tema de hablar y tenemos que utilizar palabras como que sean simbólicas, porque si no te bajan el video. Si no nos pegan en la cabeza. Te hacen shadow ban, viste, que después el algoritmo no te encuentra. Sí, no te deja. Así que bueno, hablaremos de forma cifrada para que esto se sepa y se pueda divulgar de una manera clara y concisa para todo el mundo, ¿no? Bueno, a lo que iba, Diego, es que la masonería, al fin y al cabo, tiene elementos de esos tres grupos. Grupo A, grupo B, ¿no? De los fieles creyentes, del tema del ateísmo, ¿sí? O de esto de la banalización de lo que sería como un Dios, un Padre Azul, como le dice Juan José Benítez, o un Jesucristo. Y en tercer lugar, tiene que ver con la mística y como el esoterismo también. En la masonería se usa mucho el lenguaje de los símbolos. Te voy a hacer una pregunta puntual, porque sé que conoces el tema. ¿Hay algún paralelismo para vos entre la masonería y la gnosis, el movimiento gnóstico? Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que eso va a ser otro programa, ¿no? De hablar de la gnosis, pero pienso que también tiene esos tres componentes, ¿no? Tiene el también, ritual. Sí, también de lo mismo. Tiene lo mismo. Me parece, ¿no? Sí, o sea, la gnosis tiene, en primer lugar, bueno, la institución, la gnosis, los lumiciales, que es donde vos vas y participás de las actividades. Además, tiene esta parte de culto en donde, bueno, lamentablemente las personas que están dentro le rinden como culto o idolatran, pero una idolatría falsa. Son idolatría hacia un ídolo que es Samael Aungor, ¿no? Entonces, vos sabes que yo entré a la gnosis y justamente salí porque no me encontré. Y después tenés la parte mística y esotérica, que es justamente lo que significa gnosis, que es autoconocer. Sí, muchas cosas que son eso significa prácticas, ¿no? Trabajar en el mundo onírico, o sea, el mundo de los sueños. Sí, completamente. Sí, trabajar con los 4 elementos, el tema de la interpretación de los sueños, el tema de... Pero bueno, sí, en cosas en común, sí, por supuesto, tienen cosas en común, que es que las personas que están ahí, yo creo que tienen la intención de conocerse a sí mismos, tener unas experiencias místicas con Dios, con la divinidad, pero me parece que las formas y los vehículos no son los mejores, que te terminan como saliendo, o sea, uno se termina saliendo de ese tipo de cosas. Aparte, bueno, te encontrás con personas que te empiezan a limitar en sus propios dogmas, y eso es lo contrario para mí a la liberación, ¿no? Por eso es que muchas veces he dicho, y es no sé si lamentable, pero el camino es individual.
Sí, Lamentablemente es el camino del místico, es individual. sí, sí. Sí, en el camino te puedes cruzar con personas, como por ejemplo nosotros dos que nos cruzamos, Diego, y podemos compartir estos temas y podemos hoy en día estar haciendo este video, compartiendo estas cosas, pero no puedes compartirlo con todo el mundo y bueno, después cuando termine el programa vos vas a tu casa, yo me voy a mi casa y es como que cada uno sigue su propio camino, ¿no? Entonces es individual, pero en el camino te puedes cruzar con otras personas, ¿no? Pero bueno, entonces Diego, bueno, esta película que creo que se la recomendamos a las personas que la vean, Tesoro Nacional, justamente trata de esta temática, está muy asociada a la masonería, ¿sí? Bueno, se fue publicada en el 2004, el protagonista es Nicolas Cage, ¿no? Bueno, Diego, no sé si querés hacer alguna mención de Nicolas Cage, ¿querés comentar algo? Sí. Yo podría después adentrarme en algunos detalles de la película que están buenos, comentar. Bueno, nada. Bueno, vamos a hablar si de este lo que vos quieras. De este actor, que bueno, a mí en particular, como le comentaba hace un rato a él, fue para mí un actor de culto cuando yo era adolescente, por su filmografía y lo importante que fue en un momento, ¿no? en Hollywood, sobre todo en la década de los 2000. Fue un actor muy buscado por Hollywood y haciendo superproducciones muy prestigiosas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve... Tenía otra película, perdón, sí, que otra película que a mí me gustó mucho, que es The Wicker Man. Ah, sí. El hombre de mimbre, creo que es la traducción en español. También la protagoniza. Sí, es la remake que él hace. Sí. ¿De qué año es esa remake? No me acuerdo, pero debe ser antes que el 2004 seguramente. Sí, es una remake. Sí, porque es bastante vieja. Sí. Estuvo buena también. Y yo creo que podemos hablar en el futuro de esa película en puntual porque tiene cosas él se adentra bastante. Bueno, vamos a hablar por qué las particularidades y el tema de que él se adentra en el mundo místico, digamos. Temas místicos y demás. Bueno, Nicolas Cage es una persona que nace en California en el año 1964. Su nombre original es Nicholas Kim Coppola. Es sobrino de Francis Ford Coppola, un gran director de Hollywood con innumerables películas como El Padrino, Drácula y demás películas que... Sí, bueno, es un director de culto de Hollywood. ¿El padre? Es el tío. Es el hermano del papá, Francis Ford Coppola. No. Es la persona que, bueno, para mí, sabiendo este dato, es el que lo va a catapultar. El que le abre las puertas a Hollywood, ¿no? Sí, de Hollywood. Hizo, Drácula y otras películas. El Padrino. El Padrino. Claro. Para mí la mejor Drácula de la historia es la de Francis Ford Coppola, ¿no? Con toda esa impronta oscura y bueno, todos esos matices que están muy de acuerdo a lo que es el tono oscuro, ¿no? Pero bueno, eso se harina de otro costal. Ahora vamos a hablar sobre el gran Nicolas. Era una persona, vamos a hablar de rasgos de personalidad porque también después interpreta también algún tipo de papeles. Él es una persona que nace con problemas él no podía tomar leche materna. Okay. Siempre fue un niño muy delgado. Ajá. El padre decía que era un extraterrestre. El padre lo catalogaba como extraterrestre. El padre era docente y la mamá tenía problemas psiquiátricos que terminaba en los últimos años de su vida internada en un instituto, ¿no? Él vive con esos problemas de la mamá, ¿no? Desde su niñez. Y era un ser muy introvertido, que le hacían bullying, y él ya entrando a la secundaria, él se adentra en el mundo de la literatura, por eso es una persona muy instruida en esto, y en el mundo de los cómics. Digamos que él crea su propio superhéroe en él. Él recibía bullying ya entrando al secundario. Sí.
Y él era, al margen de ser su superhéroe favorito, Superman, él tenía un ídolo que era de carne y hueso, que era un actor que fue muy conocido en la década de los 60, Sí. James Dean, que era el rebelde sin causa, ¿no? Que es una de las películas de íconos de él, ¿no? Bueno, muy joven. Que también él, este actor, James Dean, era el ícono de la rebeldía en esa época, ¿no? El chico malo, el chico rudo, el motoquero, campera de cuero, pero con gel hacia atrás. Bueno, varias cosas que... Y era el chico rudo, el chico Bien, rudo. Bueno, bien. él un día se disfraza, se come una campera de cuero, peina su pelo hacia atrás, Nicolás. y va al secundario donde le hacían bullying y amenaza directamente a los tipos que, de una manera que él lee también el libreto del personaje, que los chicos le creen, que él realmente es un chico duro, un chico malo. Claro. Y nunca más le hacen bullying. Desde ahí él nunca más dejó de actuar. Que esa fue como su primera gran Sí, actuación. Como defendiéndose del bullying. Claro, pero era un chico muy introvertido. Muy introvertido, claro. Estaba siempre adentro, su mundo era como un mundo de fantasía, que era el mundo de los cómics, Claro. el mundo de su ídolo, James Dean, y con poca relación con su familia, ya que su madre tenía problemas y su padre lo veía como un extraterrestre. Él le decía, vos sos un extraterrestre. Y bueno, ahí va formando su carrera, yo creo que con la ayuda de su tío, Francis Ford Coppola, empieza a crear sus papeles en la década del 70, minoritarios, en los 80, hasta que llegamos a la década de los 90, donde da el salto en lo que es la actuación. Ese salto en la actuación hace muy buenas películas, como Dios a Las Vegas, que le vale ganar el Oscar. Y después son películas extremadamente taquilleras, con muy buenas producciones millonarias, como Conair, como Contra Cara, y otras películas muy interesantes, como las que vos mencionás, El Hombre de Mimbre, que es una remake, muy buena película. Y otra película muy buena que para mí también habría que verla. Habría que analizarla, ¿no? Habría que analizarla, que es El Señor de la Guerra. Ok, bien. Y esta película que nos compete, que es Tesoro Nacional. Tesoro Nacional. Que habla mucho de los padres fundadores y cómo se fundó Estados Unidos. Estados Unidos. En realidad, para otra breve reseña, cómo Sí. se fundan todos los enclaves coloniales de América en total, desde el sur al norte y de Centroamérica, los padres de la, entre comillas, liberación de estos países. Entre comillas. Es la masonería y me gusta ese entre comillas. Todos los padres fundadores de estas patrias son masones, de diferentes logias. Sí, de hecho, bueno, la película lo menciona muy bien, ¿no? La volvemos a decir, Tesoro Nacional, que fue estrenada en el 2004. Hay una segunda película, creo que la segunda es de 2009, creo. Yo no la he visto particularmente. Me he enfocado, bueno, para este programa he estudiado la primera película, Tesoro Nacional, pero yo creo que tiene tan buena información como la segunda. Es muy rica. Tiene tanta información seguramente. Podremos hacer una parte 2 de la otra película. Y bueno, justamente está asociada a lo largo de la película, ¿no? Ya entrando en lo que sería la trama, el desarrollo de Tesoro Nacional, prácticamente como el título de la película lo indica, gira en torno a la trama, gira en torno de un tesoro, ¿no? Entonces la película empieza con la conversación que tiene el abuelo con sería Benjamin Gates, ¿sí? Que es Ben Gates, que sería como el protagonista, que es Nicolas Cage, ¿no? O sea, que protagoniza a Ben Gates, ¿sí? Benjamin Franklin Gates, ¿no? No es casualidad también el nombre de Benjamin Franklin, porque a lo largo de esta película se le rinde pleitesía a esta figura masónica también, que según lo que estuve investigando también habría firmado esa declaración de independencia de Estados Unidos. Y bueno, justamente en esa conversación donde inicia la película, el abuelo le dice que en su familia, Gates, de apellido Gates, bueno, tampoco hay casualidades ahí, en esta película, en esta tradición de generación en generación, le cuenta
esta historia, en donde los padres fundadores de Estados Unidos habían guardado un tesoro que lo habían adquirido de los caballeros templarios, ¿sí? Que quienes habían encontrado debajo, cuando ellos destruyen el templo de Salomón, descubren debajo del templo de Salomón un tesoro inimaginable, que supuestamente había pasado de civilización en civilización, había pasado de faraones a reyes, de reyes a sociedades secretas, hasta quedar en manos de los templarios, caballeros templarios, Sí. que lo llevaron a Europa y después, cuando, según lo que cuenta la historia, ¿no? Y esto está en la película, lo habrían llevado a Estados Unidos, en donde, para que no caiga en manos de Inglaterra, ¿sí? Y bueno, todo el proceso de independencia de Estados Unidos, lo ocultaron, ¿sí? Y bueno, así empieza la película un poco con esa conversación que motiva al niño, que es Ben Gates de la película, lo motiva a, en su adultez, buscar ese tesoro. Entonces, a lo largo de toda esa película vamos a ver cómo Ben Gates va resolviendo acertijos hasta encontrar este tesoro. Lo cual para mí me es muy interesante esta parte, porque nos está mostrando de alguna manera cómo la historia de alguna forma ha sido escrita por los que están en el poder. Entonces, y acá como que hay una frase muy buena de George Orwell, ¿sí? De 1984, que él dice que para vos controlar el futuro, o sea, si vos controlás el pasado, controlás el futuro. Entonces es una manera de alguna forma no sabemos cuál es la historia de la humanidad. Sí, eso también es bastante interesante. Perdón, Diego, yo me explayé. No, está muy bien, lo la que vos información quieras, es perfecta. Lo que vos quieras interrumpirme. Y... No, está muy buena la información, de esa manera. Bueno, el tema del tesoro templario. Si querés podemos hablar de eso, si querés nos podés compartir cuál es la relación de la masonería con los caballeros templarios. Sí. Y cómo está asociado también al templo del rey Salomón, que eso nos conecta directamente, lamentablemente, con los judíos. El judaísmo. El judaísmo. Sí, digamos el judaísmo. El judaísmo. El judaísmo nada más como para hablar ahí. Sí, no tengo nada. Sí, tampoco no. Hablemos de... Para que no sea algo... Porque judío hasta... hablemos del judaísmo y ya. Me encanta la religión Sí, a mí también. del judaísmo, sinceramente. Me encanta. De hecho, hace poco con mi familia fuimos a un casamiento en Chile de unos amigos que se casaban, y muy lindos los rituales, todo. Sí. Pero bueno, otra cosa es el sionismo, ¿no? También tendríamos que decir idonismo, no sé, porque también nos van a... Sí, me parece que no es una palabra que podamos decir tanto. Sí. Pero bueno. Bueno, Diego, ¿qué nos puedes decir de eso? De la relación esta con... Mira, el tema del judaísmo, el tema del... Empecemos por la parte, esa parte que es el dato que comentaste vos, de la construcción, de cuando los templarios se afincan después de la primera cruzada en Tierra Santa, como ellos le llaman, Sí. que es Jerusalén. Sí. Ellos le decían, supuestamente ellos pensaban que el templo de Salomón era lo que es actualmente la mezquita de Al-Aqsa, que es la segunda mezquita más santa del Islam, que es donde el profeta Mahoma asciende al cielo. Es la mezquita de la roca, que tiene la cúpula dorada. Cuando uno ve una foto de Jerusalén actual... Sí, que es un sitio de disputa, ¿no? Sí, la explanada esa... Tiene una cúpula dorada. Claro. Sí. Es el segundo sitio más sagrado. El primero es la Meca, y el segundo es donde asciende al cielo, llevado por el arquero. La Meca donde... Sí, el cubo negro. Sí, el cubo oscuro ese. Pero bueno, la ascensión al cielo
el profeta, no muere, el profeta es ascendido al cielo por ángeles. Por el arcángel Miguel se lo lleva hace la En esa ascensión. mezquita él hace... En la roca. En la roca, claro. Porque justo hay una roca donde es raptado al cielo por el profeta Mahoma. Se lo llevan. ¿No? Y ahí pues, pasa a ser el segundo sitio más importante del Islam. Bueno, en breves pasos, Por eso está tan en disputa. los también, templarios, ¿no? sí, los templarios pensaban que esa era lo que quedaba del templo del rey Salomón. Sí. Pensaban que estos templarios eran de origen franco, la mayoría de lo que hoy es Francia, es parte de Bélgica, eran la mayoría de ese origen, muchos eran analfabetos, si bien de la realeza o de las familias acomodadas de Francia, eran personas con Sí. analfabetos, sin ningún conocimiento de casi nada, solamente de la Y letrados. Y letrados, sí. Los que sí tenían ese conocimiento eran los clérigos, que podían leer y escribir, ¿no? Las personas del clero. Bueno, pero estas personas no. Bueno, ellos pensaban que ese era el templo de Salomón, la mezquita, La mezquita, la mezquita donde del ascendió sí, el profeta. Bueno, el y ellos, profeta islámico. ellos fundan su primer abadía y templo a los pies de esta mezquita y ellos hacen una excavación y dicen, hay una leyenda que dicen que ellos cuando empiezan a hacer los cimientos de la excavación para hacer sus construcciones, encuentran un gran tesoro en oro y en diferentes piedras preciosas que estaban datados de la época de la construcción, de la construcción del templo de Salomón, o más viejos, no se sabe. Ahí mismo lo encontraron. Sí, Encuentran un tesoro. en la explanada de lo que sería la mezquita, ¿no? Ellos no en la mezquita porque seguía siendo un lugar de culto del Islam, porque durante muchos años, los siglos, convivían cristianos ortodoxos, el judaísmo que quedaba en Israel, en Jerusalén, los musulmanes Sí. y armenios, también los armenios que son parte de lo que sería la parte ortodoxa de la Iglesia Católica Apostólica. No son apostólicos romanos, tienen su propio patriarca, pero ellos también tenían su culto y sus propias cosas. Y coexistían en paz y sin ningún problema. Mirá qué curioso, ¿no? Sí, cada uno tenía su sinagoga, estaba la mezquita y estaba la Iglesia Católica, porque es un lugar santo para las tres religiones. Y sí coexistían hasta la llegada de los templarios, de la primera cruzada, y empezaron las masacres a las minorías religiosas, ¿no? Bien. O sea que el mundo cristiano, el catolicismo, digamos, ¿no? El cristianismo trajo un gran caos a ese mundo, Claro. que se había forjado después de la caída de Roma, se había forjado en una coexistencia de estas religiones, ¿no? Claro, claro. Y la construcción de sus templos y demás cosas, ¿no? Bueno, volviendo, o sea, un poco uniéndolo con el tema de la película, ¿no? De Tesoro Nacional, sí. De cómo los caballeros templarios encuentran este tesoro, tanto en la película como en la realidad también. Sí, está documentado que fue así, nadie sabe lo que encontraron. Nadie sabe lo que encontraron, claro. Pero bueno, se sabe que en cada uno de los castillos que tenían los templarios, que era una red de castillos en toda Europa, porque si bien ellos nacen en Francia, ellos dando los servicios de, entre comillas, protección a los viajeros que iban a peregrinar a Tierra Santa, que en realidad esa es la función de la orden templaria, eran monjes guerreros. Sí, custodiaban a los peregrinos desde Europa para llegar al templo. Para llegar al templo, justamente. Que es este templo del Rey Salomón, que ellos veían mal, porque no había quedado resquicio del templo del Rey Salomón, no queda el resquicio. La persona que lo quiera ver... No existe, es como más una mitología. Fue destruido. Claro, fue destruido. Roma lo destruye hasta los cimientos. Claro, claro. Lo que queda es una pared exterior del templo, que es el muro actual de los lamentos, que está cerca de la explanada del Caxa, está todo muy cerca. El muro de los lamentos sería... Es un fragmento de una muralla exterior del templo de Salomón. Ah, bien. Porque fue destruido 2 veces ese claro. templo. Uno por los asirios y otro por los romanos. Bien. Sí. Bien. Y por eso hoy se habla también de la tercera construcción del templo, ¿no? Que lo quieren hacer ahí.
en esa explanada. En la mezquita. En esa zona. En esa zona, claro. Donde, quiere construir. Que claro. es continua a lo que sería el tema el muro del ornamento. Claro. Esto es lo que buscaría el judaísmo, ¿no? O no sé, O bueno, una desviación, una ala de una ala. hedonismo, digamos. No sé. Sí, sí. Pero bueno, es muy interesante todo lo que se maneja en esa zona, ¿no? En ese lugar que es tan chico y tan fraccionado, ¿no? Sí, sí, completamente. A mí me llamó mucho la atención también algunos símbolos que aparecen en la película, sin dudas. Por ejemplo, la pirámide inacabada, ¿no? Con el ojo que todo lo ve, ¿sí? Un símbolo que lo vemos en el billete del dólar, bueno, sumamente conocido. Y bueno, todos esos símbolos, ese y muchos otros también se ven a lo largo de la película, ¿no? Bueno, me gustaría preguntarte, Diego, entonces, ¿cuál es el punto en común ahora entre los caballeros templarios, la masonería? Sí. ¿Cuál es tu visión de la masonería? Bueno, vamos a dar un breve repaso histórico de los inicios de la masonería, de dónde vienen. Supuestamente, porque también no pasa de ser un personaje hasta de mito, el arquitecto de este primer templo, que es una de las maravillas del mundo antiguo, el primer templo del del rey Salomón, está documentado que eran Irán Nabif. Ajá, Irán Nabif era de origen... es el primer arquitecto. Arquitecto, sí. Claro, bueno, de hecho, la palabra masón, ¿no? También para acá, para iluminar a las personas, masón quiere decir albañil, ¿no? Entonces la masonería antigua eran los constructores de los templos. Por eso también usaban mucho la geometría, ¿no? Y aparece también el compás y la escuadra como símbolos principales también de la organización. Sí. Bueno, Irán Abif. Irán Abif, bueno, no era de origen judío, era de origen árabe, y bueno, era el encargado de la construcción de este gran templo. Era una persona que a él se le encargó construir el templo. Sí. Claro. Por orden de Salomón, él construyó el templo. Y de ahí se dicen que se crean las primeras cofradías, los primeros sindicatos, digamos, de albañiles, de los constructores del templo, que heredan el conocimiento de cómo hacer estas grandes construcciones, con la geometría sagrada y con la ayuda del gran arquitecto del universo, que es como ellos le llaman a Dios, ¿no? Sí. Bueno, y eso también, viste, digo que la masonería en sí, ellos dicen que son descendientes de Adán, Sí. Adán, Sí. de Adán, y que bueno, de Adán desciende todos los personajes bíblicos serían, ¿no? Sí. Entonces de alguna manera como que ellos se reconocen a sí mismos como los descendientes de los primeros humanos de la tierra prácticamente, ¿no? Sí. Una etiqueta en ese pomposa, digamos. En ese judaísmo antiguo también estaban los cainitas, si bien sí. también dicen que la redención hablan de Caín y Abel, dicen que un grupo luego muy grande, sí. una facción esotérica muy grande es el grupo de los cainitas. También ellos siempre toman esos primeros seres, sí, como una impronta de hablar de esta sangre pura, ¿no? De esta sangre con una línea pura, con la conexión directa con el creador, ¿no? Sí, completamente. Sí, es lo mismo que cuando dicen de la casa de David, ¿no? También. Para referirse a que es de la misma descendencia que Jesús, ¿no? Sí. Sí, uno podría decir, bueno, mi descendencia es de David y bueno, autopercibirse puro, de sangre, ¿no? Tiene que ver con eso. Hay muchos también... Con el prestigio tiene que ver, ¿no? Con el tema de la línea, el prestigio y el tema de la herencia racial o sanguínea la herencia sanguínea. Que hay en muchas culturas es como sinónimo de pureza y tener el poder mágico o el poder heredado por ser hijo de. Sí.
una Sí, cosa, sí. bueno, pero eso lo siguen muchísimas culturas del mundo y muchísimas doctrinas también son de ese estilo, pero bueno, la realeza. Sí, La realeza sigue las líneas sanguíneas sí, totalmente. y se heredan de padres a hijos, ¿no? Total. Estos también, ellos tienen sí, una impronta similar. Bueno, también los monarcas europeos, la mayoría son masones. Bien. Bueno, Diego, ¿vos cuál creés que hoy en día, como es el rol que tiene la masonería, vos creés de que es un mecanismo también de control en el sistema en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos? ¿Crees que es un mecanismo de control? ¿Qué pensás hoy en día, en la actualidad, de cuál es el rol que cumple la masonería hoy? Mira, indudablemente el rol que ha cumplido en estos últimos 200 años de historia humana ha sido, yo te diría, fundamental dentro del entramado de lo que es la sociedad moderna actual. O sea, estamos diciendo y hablando, como en otras palabras, de que la masonería ha influido en la construcción de nuestra sociedad. Desde ciudades, un ejemplo icónicas Sí. como La Plata Sí. o- Estamos hablando de o Washington DC, Sí. que son ciudades que están Están hechas planificadas según la masonería. según Perfecto. símbolos masónicos. Símbolos masónicos, igual que la construcción de ciudades importantes del mundo que tienen el símbolo. Den un ejemplo del obelisco. Sí, Del obelisco y de demás cosas que son símbolos inequívocos de la masonería, ¿no? sí. Son grandes, como ellos mismos se mencionan o se llaman, o se hacen saber, son grandes arquitectos. Y son los arquitectos de este diseño social actual, para mí. En la antigüedad Y hoy. y en la actualidad. Por eso ellos a cada rato, Pero es como está, digamos, como que gobiernan bajo la bajo sombra. la sombra, sí. Gobiernan bajo la sombra. Bajo la sombra. Igual ellos Tal cual. se hacen ver solamente para el ojo que esté preparado, para la persona que tiene la inquietud y tiene la búsqueda de saber que un tipo que, Sí. un ejemplo, un actor que hace sigue esto, ya Sí. él está El ojo, mostrando el a ojo. quién pertenece o Sí. de qué equipo es. Sí. ¿Vos crees que esas personas saben que pertenecen a eso? Sí, O totalmente. algunos, Totalmente. Un ejemplo, Sí, ¿no? Madonna, Sí, Katy sí. Perry, hablamos Sí, muchos de los famosos. famosos que están en Hollywood, son todos de estas logias. Son de esta rama. de esta logia. de esta Ojo, rama. dentro de las logias masónicas hay logias de diferentes rangos. Claro. Un ejemplo, la mayoría de las logias de los últimos presidentes de Estados Unidos son de la logia masónica Skull and Bones, así se llama. Que es media nefasta porque ellos tienen... Es una rama de la masonería. masonería. Skull and Bones. Sí. Ellos tienen... Ese es el nombre que ellos tienen porque ellos tienen los restos óseos y los muestran en sus rituales y su templo de un gran cacique indígena o nativo norteamericano que fue Jerónimo, Okay. que fue uno de los caciques que más hizo difícil la conquista de sus tierras. Y ellos, no sé si en represalia, tienen los restos de este hombre, ¿no? Para. ¿Cómo repetirlo? O sea, ellos tienen Los restos los restos de este cacique, de este cacique, sí. Jerónimo. ¿Y qué importancia tiene este cacique? Y fue el último... Por eso el símbolo de Skull and Bones, Claro. que es un esqueleto. Sí, prácticamente. pero Una calavera con dos... es el esqueleto de este hombre, de Jerónimo, el último cacique que más difícil le hizo las cosas al ejército de Estados Unidos en la conquista del oeste, del salvaje oeste que ellos llamaban. No sé, es todo un ritual también. Es todo un ritual y Sí. que de alguna manera están como visualizando de que en su propio logo hay un sacrificio. Hay un sacrificio. Es sí. como mostrar la cruz como Jesús, ¿no? Totalmente. Es como, ok, te recuerdo que nosotros matamos a esta persona. Sí. Y es un símbolo de sufrimiento, ¿no? Sí. Tanto en el catolicismo el Jesús clavado en la cruz, el crucifijo y esto que contás, no sé, lo asocio por... Totalmente por ese asociado, lado, ¿no? es asociado y también asociado eso, el Interesante. ritual de sangre. El ritual de sangre, sí. eh, El de morbo, también de ofrendar esas vidas
Y hacer sacrificios. Sí. Eh, Y no cualquier vida, ¿no? No. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de vidas de personas inocentes, de corazón puro, Sí. ¿no? Bueno, de niños, de Sí, sí, sí. un cacique, me explico, Sí, todo lo que sí. significa y representa eso, me parece. Sí, totalmente. La verdad que tienen, para mí, y por ahí del otro lado hay gente que es adepta a estas logias, dicen las personas que han estado en este mundo, que a partir ya ellos tienen 33 grados, Sí, el hombre que llega al grado 33 es el venerable, el Sí. que maneja la logia, y no es fácil llegar, recién a partir del 10º grado empiezan a verse las cosas que son reales de importancia dentro de la logia, ¿no? O sea, me imagino, bueno, lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, una persona común y corriente como vos y yo podríamos asociarnos a la masonería. Sí, 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 sí. Pero estamos hablando de una masonería que funciona más como un grupo de amigos. Claro. ¿No? Es como si fuese un Rotary Club. Las logias, sí, como un club de leones, un Rotary Club, una cosa De así. filantropía, Sí. Yo creo que las logias son las logias. Pero acá estamos hablando de, o sea, de esta otra masonería, o sea, hay diferentes masonerías, pero ¿Qué es de la elite? que es la de la élite y de élite. la que vos y yo nunca vamos a partir. No, porque no somos de abolengo, no tenemos esos apellidos No, claro. rimbombantes, no tenemos... No es que por voluntad vos vas a poder pertenecer a esas logias. Yo creo que estas grandes logias... No basta tu voluntad. En estas grandes logias de que manejan realmente poder, Sí. no tenemos el acceso. No tenemos el acceso, ¿no? el acceso. Porque tiene que ver con esa descendencia de la que estuvimos hablando. Sí, sí, sí. De si vos venís de, podés, se te así. presentan las oportunidades y si no, no. Eso es lo que pienso, ¿no? Eso es lo que pienso y es más o menos igual. Si uno ve el árbol genealógico de determinados masones importantes de la actualidad, todos tienen su línea de sangre atada a grandes masones del pasado. Claro, claro. Bien. Es como algo que se va heredando. Sí, se va heredando, totalmente. Bueno, Dio, yo creo que hemos hablado de muchas cosas. Justo hoy se da la casualidad que es 1-1, ¿no? 11. Justo el mundo, estamos viendo un montón de cosas en el mundo. Una gran convulsión. Sí. Sobre todo en Estados Unidos, Sí. que, bueno, pasaron dos cosas recientemente, que está bueno como comentarlas acá, ¿viste? Porque, bueno, también de esto se trata. Una que tiene que ver con esto de la chica ucraniana que fue apuñalada en el cuello por un hombre que ni siquiera le quiso robar, ni siquiera tuvo una confrontación con esta joven. Eso fue como impactante y yo creo que también tiene un simbolismo detrás importante. Sí. Tiene un simbolismo, no fue casualidad para mí. No. Y en segundo lugar lo que pasó con esta persona activista de Trump, que ¿cómo se llama? Charlie Kirk, algo así, es el nombre, que directamente dando una actividad de las que hace, le pegaron un tiro. Para mí son grandes sacrificios. Son sacrificios. Son sacrificios de sangre. Y justo como vuelvo a... En estas fechas que son... Bueno, hablando también de más lo más místico, de estas fechas portales. Fechas portales, 11, hoy es 11, sí, ¿me explico? Y esto pasó ayer, el 10. Cerca de las cuadras, también. Y bueno, y el 10, bueno, tiene otro simbolismo el 10, que es Satan. Say de decir, de pronunciar, ten, Satán. El 10 también tiene que ver con Satán, Satan. Entonces también utilizan, por eso es que el X, porque el X es en realidad la X significa la dualidad. La X es la dualidad, es el 1 y el 0, 1 y 0 es 10, 10 es Satan, Satanás. Entonces todo tiene que ver con todo y a lo que yo invito, me parece, no tiene que ver, viste que las personas se polarizan directamente. No. Es como que dicen, ay, los de la izquierda, mirá lo que hicieron, que no permitieron que se exprese libremente. Por ejemplo, ¿no? Con el caso de Charlie Kirk, entonces se polariza, entonces ahora los culpables son los de la izquierda y los de la derecha están justificando de que se murió porque él no sé qué hablaba y decía.
Entonces directamente el mundo se polariza y eso es lo que quiere Sí, sí, es el más, sistema. la gente que fundó el Partido Comunista, primero hay mucha gente que habla de una ignorancia supina. Un ejemplo, dicen que el comunismo piensa que nació en Rusia. No, nació en Francia con la revolución de los comuneros en París, de las comunas de París. Las personas que conocen Francia saben que no tiene barrios, son comunas. Claro. Por eso la palabra comunista viene de Francia. La primera gran revolución a nivel europeo se da en Francia con la toma de la Bastilla y todo lo que ya sabemos que fue la Revolución Francesa. Ahí viene la primer oleada digamos, de la palabra comunismo. Claro, eso como el primer destruir, inicio de lo primero. Ojo, y también estaba financiada por la masonería. Grandes masones salen de esa Revolución Francesa, que son luego los emancipadores de América Latina, ¿no? Como de Miranda, que es prócer de Francia, que peleó para el lado de la Revolución Francesa, de los revolucionarios, y él es el que sale de Londres, porque la Revolución Francesa también fue financiada desde Londres, del Gran Temple de Londres. Sí. El Gran Temple de Londres es donde fue San Martín a fundar la logia San Lautaro. Ok. Y de Miranda con Bolívar y los demás. De hecho, la gran logia de Inglaterra, ¿Sí? fue donde, según tengo entendido, donde inicia la masonería. Totalmente. En 1717. El Gran Temple de Londres es el lugar administrativo de todos estos movimientos. Claro, o sea, es como la central ahí, ¿no? Los comunistas, Sí. Karl Marx, un ejemplo, Trotsky, Sí. recibían dinero de la masonería para hacer Sí, sus actos sus movimientos. y destruirle, un ejemplo, la corona, el zarista. Claro. Fue con financiamiento y está datado, no me crean a mí, investiguen y van a ver todo lo que hay detrás de esto y toda la financiación, no solamente en propaganda, en armas y en recursos, Sí. que da la masonería en su momento, financiada de este gran templo de Londres para destruir a esta gente. Wow. Igual las guerras como la Primera Guerra Mundial y todas las vinculaciones que ellos tienen. Hay películas que dejan ver entre puertas, como Sherlock Holmes. Las dos películas te hacen ver el mundo antes del primer conflicto mundial, de la Primera Guerra Mundial. Ok. Que era todo un juego entre compases y reglas. Ah, sí, en esta película que vos decís, Sherlock Holmes. Sí, véanla. Cuando uno lo ve con un ojo analítico. Pero fueron después de la Segunda Guerra Mundial, después de las guerras mundiales. Son nuevas. Son nuevas, son de la década del 2000. Yo creo que Sí, Sherlock Holmes, la primera habrá sido del año 2009. Sí, sí. Las tenemos que ver entonces. Sí, está bueno. Porque te muestran ese mundo y ese Sí. mundo oculto que se mueven estas grandes élites Sí. y estas grandes logias que manejan los destinos del mundo con violines, ¿no? Bueno, Diego, entonces decía que el mundo se polariza y ahora hay gente que está a favor de, por ejemplo, no sé, a favor de Kevin Kurt, en contra de Kevin Kurt, ¿no? Y las personas se polarizan, ¿no? Pero lo que yo veo es que la gente se está distrayendo. Justamente esto es un show, es una cortina de humo, para mí es mi forma de verlo, y creo que por detrás se están moviendo fichas. Se están moviendo fichas y la gente presta atención a lo que ve, a lo que siente, y por detrás están pasando cosas y la gente no presta atención a eso, y me parece que eso sí es importante, lo que está detrás. No quiere decir que no haya ocurrido y que sea trágico y doloroso. Siempre ellos necesitan hacer un sacrificio, un gran sacrificio. Mencionamos el 2011, que ese fue un gran sacrificio, ¿no? Sí, el 11-9. El 11-9, sí, fue un gran sacrificio hecho a ojos de todo el mundo. Y hoy es 11. Hoy es 11, y fue un gran sacrificio. Uno se da cuenta que no murió ningún directivo de las grandes empresas,
Sí, 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 sí. Es como también, es como cuando se hundió el Titanic, ¿no? Que no Sí, murió, sí. no fueron los Morgan, no fueron Sí, sí, los sí. Rothschild, fueron Sí. las personas que ellos querían que sean ejecutadas. Muy bien. Bueno, Diego, yo creo que vamos a dejarlo hasta acá. Me gustaría preguntarte a vos cómo te sentiste y si querés tirar alguna bomba en el final del programa, ¿no? Bueno, a mí me gusta. Creo que hemos tocado muchos temas y Sí. que vendrán más partes en el futuro porque... Tenemos muchísimo hilo para cortar sobre todo lo que es esta parte oculta, como dice, y lo que se gesta detrás del telón y quiénes son los verdaderos artífices Sí, de la polarización de este mundo que nos toca vivir, ¿no? Como dijo bien Agustín, no hay izquierdas ni derechas. no, Todo es una gran manipulación para manejar a las masas Sí. a donde ellos quieren, Sí, ¿no? sí, Llevarnos a que seamos seres manipulables, que siempre estemos manejados por nuestras emociones, no por nuestra racionalidad. Y bueno, sí, y es como dicen, como la típica frase, divide y vencerás, ¿no? O Sí. sea, a través de la polarización y de la dualidad es como nosotros nos terminamos peleando entre nosotros, sí, caemos en ideologías, en un conflicto de pensamiento sí, totalmente estúpido y así está el mundo, nos matamos a nosotros mismos mientras los que siguen en el poder continúan llevando a cabo sus planes, digamos. sí, sí, totalmente. Y bueno, solamente para dar otro... Como ocurre tanto acá en nuestro querido Sí, país, sí, totalmente. Argentina. Como nos ¿Cómo pasa ocurre acá, la como polarización? pasa- Si estás en contra de mi ley es porque son un cuca. ¿viste? Sí, 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 sí. Yo creo que pasa también en Colombia, pasa en Brasil, Pero pasa en Chile. se replican en todos los En todos países, lados ¿no? es más o menos lo mismo y sí, siempre ponerte del otro lado y siempre sos malo, sos demonizar. Siempre señalando y encontrando los culpables, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es parte de la manipulación. Imagínate que yo creo que siguen estando cada día más en auge dos libros, que la política mundial se basa en esos dos libros, que es Sun Tzu, El arte de la guerra, y El príncipe de Maquiavelo. Todos estos asesores políticos de la actualidad, todos estos, entre comillas, sí, Sí. líderes, se siguen valiendo en estos dos libros. Así que sería bueno leerlos y que cada uno lo lea y saque conclusiones de lo que hablan y dicen estas personas tras línea con estos dos libros, que uno creo que tiene cerca de 2500 años, el de Sun Tzu, y el otro debe tener 500 y pico. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, eso también le puedo decir. Como que pueden hacer una interpretación de lo que estamos viviendo a partir Sí. de leer esos dos libros. Esos dos libros, Interesante. aunque sea un audiolibro y saquen conclusiones de este arte de la manipulación de masas y el arte de la manipulación del pensamiento humano. Muchas gracias. Bueno, Muy perfecto, Diego. Muchas gracias por participar. Siempre son muy buenos tus aportes, así que bueno, espero que les haya servido a las personas que nos han escuchado y seguido. Les mandamos un abrazo y nos vemos en algún programa futuro. Sí, tenemos mucho hilo para cortar, mucha información y bueno, piensen que la verdad que tenemos un don muy grande que es la intuición y esta gran mente que tenemos, y no se dejen manipular. Un abrazo, amigos. Gracias. Ahí.